Aleluya, gracias a Dios. Bueno, como Angie lo indica, el día de hoy tenemos la posibilidad de tener un abordaje muy importante, que es la salud mental y la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Todos me están escuchando? Sí, JBAL. sí. Bueno, les Sí, voy a yo la decir escucho algo. perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una costumbre, ¿no? Y es que en la medida que voy haciendo pues el espacio, aunque sea corto, yo voy preguntando y lo hago con nombre propio. Sí, entonces de repente pues yo diría, no, hágame un favor, por ejemplo, Viviana Rengifo, ¿usted qué opina de esto? Erika Vanessa, y así sucesivamente, ¿sí? Porque la idea es que pues nos conectemos realmente con el espacio y que obviamente no sea un espacio, un monólogo, sino que sea un espacio participativo. Entonces, como les estaba contando, ese tema de la salud mental es un tema transversal a nuestras vidas, es un tema que no solamente tiene que ver con la capacitación dentro del marco de lo laboral, sino que también la podemos, digamos, implementar y extrapolar a cada uno de los ámbitos de nuestra vida, personal, familiar, social, etcétera. Bueno, para entrar en materia, entonces, me gustaría preguntarles a ustedes qué significa para ustedes o cómo conceptualizan o con qué relacionan el término de salud mental. ¿Quién le gustaría de pronto aperturar este espacio con su valiosa participación? ¿Qué significa para ustedes la Bueno, salud mental? Ujú. buenos días. Muy buenos Soy días. Julio Abello. Hola, Julio. ¿Cómo están? Salud mental es ser coherente entre lo que se dice y se habla y estar de acuerdo a las normas morales de la sociedad. Ok, muy bien, don Julio. Perfecto. ¿Quién más? Entonces, don Julio está hablando de una coherencia. Muy bien. ¿Quién más desea de pronto contarnos qué significa? ¿Alguien más por ahí? El equilibrio que hay entre las emociones puede ser. Ok, un equilibrio emocional. Y sabes algo, tú estás diciendo algo pero muy importante. Estoy hablando con Diana Patricia, ¿verdad? Sí, señora. Diana Patricia, y es que hoy en día, más que una moda, porque la gente dice, ay, es que el tema de moda, no, no, no. El tema de moda no es la inteligencia emocional y la gestión de las emociones. No se trata de un tema de moda, se trata de una necesidad que se ha identificado, ¿cierto? Y tú hablas de algo muy importante, es ese equilibrio que nosotros tenemos al momento en que todos los experimentamos, emociones, realmente emociones negativas y positivas no hay, simplemente existen las emociones y es la forma en que las gestionamos, que lo hace ver como negativo o positivo, pero es como tramitamos esas emociones, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir un poco, pues, primero les quiero contar que estamos aquí sentados porque resulta que la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Dentro de sus estadísticas, estimó que el 15% de los adultos que están en edad de trabajar padecemos algún tipo de trastorno mental, ¿sí? Entonces, sí es urgente, necesario, importante, preponderante que se pueda intervenir sobre este aspecto y que todos le demos una importancia, ¿cierto? Alta, ¿sí? Y que dejemos de lado, pues, como los estigmas. Entonces, la misma OMS plantea, sí, perdón, el Ministerio de Salud, perdón, plantea que la salud mental es un estado dinámico, es decir, no es estático, es algo que se moviliza, ¿cierto? Es algo que cambia, que transmuta y que se expresa en la vida cotidiana a través de comportamientos, la forma en que me expreso, cómo me relaciono con el mundo, pero principalmente en la forma como yo me relaciono conmigo mismo, ¿sí? Y de esa manera, esa forma en que yo me relaciono, me percibo, me autopercibo, ¿sí? Impacta esa interacción que yo tengo con los demás. Y obviamente, cómo me exhibo en esos contextos sociales, ¿sí? Cuando formo parte de algunos colectivos. Ahora bien, cuando hablamos de salud mental, nosotros estamos hablando de cómo utilizo yo esos recursos emocionales, un poco lo que decía Diana Patricia, ¿sí? Esos recursos cognitivos de pensamiento, de análisis, de reflexión, de introspección, ¿sí? ¿Para qué? Para poder transitar, andar, ¿sí? Poderme ubicar en la vida. Ujú. Y la idea es que nosotros
cuando hablamos de salud mental, pues obviamente está muy relacionado con ese establecimiento de las relaciones, esas relaciones que yo establezco con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. ¿Sí? Y qué tan positivas son estas relaciones y cómo contribuyen estas relaciones a los contextos comunitarios a los que pertenezco, en el barrio, en el trabajo, ¿sí? Etcétera. Entonces, fíjense, es una definición bastante chévere, pero bastante amplia también, donde lo que hace es que nos muestra un abanico, ¿no? La gente asocia la salud mental con trastornos mentales únicamente, pero me encanta cuando el ministerio dice, mire, no, es que es un estado, ¿sí? Que se expresa en la cotidianidad, en la forma en que yo me levanto, en la forma en que yo me despierto, en la forma como asumo la vida, en la forma en que yo pienso también. Ahora, ¿por qué es tan importante, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que nosotros promovamos esa salud mental, ¿sí? ¿Y en qué forma lo podemos hacer? Porque es que se habla de salud, salud mental, y uno dice, bueno, ¿y cómo puedo promover, propender por mantener, mejorar esa salud mental? Entonces, la OMS nos da unos tips, ¿sí? Que son, ¿saben? Muy sencillos. No, no, yo estoy segurísima, segurísima que muchos de los que están en este momento, de los 62, 63 que se están conectando a esta capacitación, estoy segurísima que si no es que los hemos usado todos, los hemos implementado, pues sí, la mayoría, ¿sí? Pero eso es un recorderis. Y es como este recorderis también nos centra a nosotros y nos dice, bueno, nos hace como cuestionarnos si yo quiero promover la salud mental, estoy haciendo esto, pero me falta esto, o cómo puedo ayudar a las personas significativas de mi vida, mi pareja, mis hijos, mi familia nuclear, para que también puedan promover esa salud mental. Entonces la OMS dice, mire, lo primero que debemos de hacer, y aquí es un poquito de introspección, es mirarnos por dentro, es que desarrollemos esa capacidad de manejar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Aquí Diana decía, el equilibrio emocional, miren, aquí perfectamente nos lo está diciendo en esta primera parte. Y obviamente esa capacidad de manejar esos pensamientos, sentimientos, emociones, pues obviamente va a reflejar en esa interacción que tengo con el otro, ¿sí? Entonces, hoy en día se habla mucho de pensamientos intrusivos, chicos y chicas. Entonces, ¿qué tantos pensamientos intrusivos estamos teniendo? ¿Cómo estamos permitiendo que esos pensamientos intrusivos formen parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida y cómo está interfiriendo, ¿cierto? En la forma en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Ujú. A veces ocurre un evento y resulta que hay tres personas que están presenciando el mismo evento. Y entonces se les pregunta qué piensan. Y cada uno piensa algo diferente, ¿sí? Pero tan raro, se están presenciando el mismo evento. Es la percepción, ¿sí? Es la percepción que cada uno desarrolla frente a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, hoy está lloviendo. Para unos, pues, yo personalmente amo la lluvia, ahora tengo que salir y honestamente no me importa mojarme, yo no me transporto en vehículo, ¿sí? Propio, no. Y entonces, pero a mí me gusta. Pero hay gente que, oh, en la misma lluvia, el mismo evento, y a veces teniendo vehículo para transportarse, entonces es la queja, ¿no? Ay, pero está lloviendo, qué pereza, mire. Entonces, y está el otro, ¿cierto? Que dice, no, yo ni quiero salir de la casa, ni quiero salir a trabajar, no, yo tengo que llegar tarde, ¿sí? Entonces, miren, los tres estamos enfrentándonos a un mismo evento, pero cada uno de nosotros significamos y representamos ese evento de una manera muy particular. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema si somos diferentes, Mónica? ¿Por qué te estás enganchando con esto? Porque esto afecta a nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que la lluvia es harta, que qué pereza, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, pues obviamente eso va a impactar la forma en la que yo voy a actuar con las personas y en la que yo me voy a ubicar frente a la tarea que tengo que hacer el día de hoy. ¿Sí? La segunda es las relaciones familiares de amistad e interacción social. Entonces, ¿de quién nos estamos rodeando? ¿Sí? Esas personas con las que yo me rodeo realmente suman, suman, suman o me están restando, ¿sí? Me están quitando lo que, pues, últimamente, bueno, se conoce como la energía. Hablo con esa persona, quedo cansada, siempre está en la queja. Es una persona que no tiene una actitud dispositiva frente al tema, siempre se está buscando el pero. Es una persona que siempre está dentro del rumor, que siempre está hablando de las personas, ¿sí? Entonces es hasta qué punto me dejo permear por esa forma en que las personas también observan la vida, se ubican frente a esta y termino yo también siendo una persona, pues hoy en día se habla mucho del concepto de tóxico,
¿sí? Y Marian Rojas Escapé, que es una psiquiatra, que yo sigo en las redes, ella habla de las personas tóxicas y las personas vitamina. Entonces es cómo hago de puro también mis relaciones personales. Uy, pero eso suena muy feo, hombre, como que de pura, estamos hablando de personas. Claro, pero tampoco puedo permitirme rodearme de personas que lejos de ser personas vitaminas se vuelven personas tóxicas, ¿sí? Y obviamente en lugar de sumar, ¿sí?, de agregarle cosas positivas a mi vida, pues me están restando. Ujú. Y la tercera es bueno, y quiero retroceder acá en este aspecto, y a veces la persona tóxica puede ser la pareja, ¿sí? La semana pasada yo hago intervenciones en una empresa y tuve la oportunidad de hablar con alguien, una chica que se la ha tenido que guerrear mucho en la vida y me decía, mire, mi pareja todo el tiempo me subvalora, todo el tiempo me está, o sea, la violencia psicológica y emocional, ¿cierto? Es evidente, ¿sí? Todo el tiempo me está diciendo que yo no hago las cosas bien, que yo no sirvo para nada, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Entonces, eso está minorando mi autoestima. Entonces, a veces esas personas tóxicas también pueden ser nuestra pareja. Y hay que buscar ayuda, ¿sí? Antes de soltar, buscar ayuda, porque tal vez el otro no se está dando cuenta del impacto negativo de sus palabras en la otra persona, ¿sí? Entonces, antes de soltar, pues estamos hablando de una relación de pareja, pues busquemos ayuda. Si vemos que definitivamente no se puede, pues ahí nos tocaría tomar decisiones trascendentales. La tercera es el placer y la felicidad. Y esta satisfacción, ¿cierto?, que yo experimento con la vida. Entonces, a mí me gustaría, yo ya expliqué y hablé mucho de las dos primeras, me gustaría saber a ustedes qué les genera placer. ¿Cómo se da cuenta usted que usted se siente satisfecho, satisfecha con su vida? Cuéntenos un poquito por acá, pues, sin develar intimidad de lo que usted quiera y pueda contar. Cuéntenos un poquito sobre esto. ¿Qué les genera a ustedes? A las personas 69 que tengo allá al otro lado, que no les estoy viendo el rostro, pero que están conectados, cuéntenme qué les genera placer. Pues allá aquí se quitó una persona, yo lo que dijo, y no es que esta me va a preguntar a mí. A ver, los escucho, ¿sí? Julián David, Betancourt, cuéntame qué le genera placer a tu vida, ¿sí? Mónica, en el chat escribieron hacer ejercicio, Ok. viajar. Hacer ejercicio, viajar, qué chévere, muy bien. Ahí estamos segregando algunas, ¿cierto? Endorfinas, serotonina, dopamina. Sí, claro que sí. Excelente. Ella Entonces, dice compartir con la familia, hacer las cosas bien correctamente, comer. genial, qué bien. Sí, señor. Claro que sí. Miren, y miren que lo que ustedes están diciendo, digamos, son cosas sencillas, ¿sí? Porque hay personas que dejan de disfrutar lo sencillo y consideran que el placer está en las cosas más complejas y costosas. Ujú. Y eso resulta que a veces dejamos de disfrutar cosas tan pequeñas, ¿m? Como el compartir con alguien que amamos, como el tener la posibilidad de, pues yo no sé, alguno de ustedes vaya a estar o no va a estar de acuerdo pues conmigo, espero que sí. Esta mañana pensaba un poco de lo agradecida que estaba porque me levanto, porque tengo vida, por ejemplo, porque puedo respirar, porque me levanto a laborar en lo que a mí me gusta. Entonces a veces normalizamos todas estas cosas, el tener trabajo, el tener una familia, el tener una pareja que nos apoya, el poder levantarnos y desayunar, ¿saben? Lo que nos gusta, ¿sí? Tener esa posibilidad de disfrutar los alimentos, tantas pequeñas cosas, pero realmente son grandotas, ¿sí? Que nosotros hemos normalizado y que definitivamente a veces, pues no lo consideramos como un placer, sino que o sea, eso ya me lo merezco, ya esto es mío y punto. Pero resulta que no. Y a veces ocurre que le damos como ese lugar, ¿cierto? Y reconocemos la importancia de esas pequeñas cosas cuando ya no las tenemos, no las podemos disfrutar, ¿sí? Y ahí ya es tarde, ahí ya es tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros, por ejemplo, caminar y hacerlo por nuestros propios medios? Pero ya, a veces, digamos, no valoramos eso, corremos riesgos, ¿sí? O tenemos una baja percepción del riesgo, tomamos decisiones que pueden impactar negativamente esa posibilidad de caminar por nuestros propios medios, y ya cuando tenemos un accidente, una fractura, y uno dice, sí, tenaz, tenaz, porque yo podría estar bien, pero definitivamente hice cosas que no debía haber hecho y que ahorita me tienen en este estado en el que me encuentro.
Hace 15 días estuve por allá en un balneario y había un señor que le habían amputado la pierna derecha. Y el señor hablaba muy duro, ¿no? Estaba ahí con un grupo de amigos y él decía, miren, tantas veces me dijeron, no sé qué, pero creo que andaba en moto, ¿sí? Y resulta que a veces uno no hace caso y uno no aprende a que las cosas no ocurren. Y él ahorita pues anda con una prótesis, se la quitaba, me imagino que le incomodaba. Entonces, él en ese momento reflexionaba pues y decía eso, que a veces nos tienen que pasar cosas que no son tan agradables, no son tan chéveres para que podamos aprender. Pues no, no necesariamente. Podemos aprender sin que esas cosas negativas ocurran en nuestra vida, ¿saben? Muy bien. Entonces allí pues hay unos tips de la OMS que nos dicen, mire, si usted quiere promover esa salud mental, conservarla, puede poner en práctica este circulito. Ahora bien, las personas, digamos, algunas personas no le han dado la suficiente importancia a la salud mental y otros dicen que es muy complejo, cómo acceder, tengo problemas, dificultades, cómo accedo yo a los servicios de salud, un apoyo psicológico, psiquiátrico. Pues les tengo una excelente noticia. Hace más o menos 20 días, ¿cierto? En Colombia sale la nueva ley en salud mental, que es la 2460. Esta ley deroga la 1616 del 2013. Qué pecado con la 1616, pero lamentablemente no aportó mucho a la salud mental, empezando que no tenía, cierto, su propio recurso económico para poderse implementar. Esta nueva legislación pues, lo que está buscando es que todos los colombianos podamos acceder a esos servicios de salud mental, ¿sí? Entonces dicen que a partir del 2026 nosotros vamos a poder tener acceso directo a los servicios de psicología, sin necesidad de tener que pasar primero con ese intermediario que era el médico general, que era quien estimaba si necesitábamos o no psicólogo, imagínate, y él puede ser muy profesional en su rol como médico general, pero pues en temas de salud mental, pues obviamente no es no tiene la experticia y la formación. Ahora bien, esta nueva ley nos genera una noticia muy, pero muy bonita. Y para los que tenemos hijos, chévere, porque dice, mire, va a haber una inclusión obligatoria de contenidos de educación emocional en los colegios, ¿verdad? Y obviamente, pues en los comités escolares. ¿Qué significa? Que a las personas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes que están escolarizados, van a empezar a trabajar todo un tema de gestión de las emociones. A nosotros no nos enseñaron eso. Y mire tantas dificultades que han habido últimamente porque los chicos no saben transitar y tramitar esas emociones. Y lo otro que es también muy importante es que van a formar personas en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Y a veces ocurre que está el amigo, el compañero de trabajo que entra en crisis y uno no sabe qué hacer. Pues en cada empresa mínimamente habrá una persona que se forme en este aspecto, ¿sí? Para que pueda brindar ese apoyo emocional, ese apoyo psicológico. Y ustedes van a decir, pero bueno, ¿y cómo así? Entonces todos vamos a ser psicólogos. No. Los primeros auxilios psicológicos son unas pautas, es como el ABC que debemos de implementar y que no tenemos que tener una formación en psicología para poderlo hacer, ¿cierto? Pero que le permiten a la persona que está transitando la crisis experimentar ese estado de acompañamiento. ¿Sí? De hecho, si ustedes ingresan a internet, cualquiera de ustedes puede colocar primero auxilios psicológicos y ahí le dicen a uno qué hacer paso a paso. Y eso es muy importante porque a veces nos vemos abocados a presenciar situaciones que están en crisis y uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Para dónde pego? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Sí? Y a veces cuando decimos cosas que pensamos que ayudamos, pues obviamente no estamos ayudando, porque antes estamos exacerbando la crisis en la persona. Ahora bien, existen, bueno, esto me la voy a pasar. Por qué es tan importante propender por esa salud mental? Entonces, buscar apoyo psicológico a través de la EPS, como les mencioné anteriormente, o hacerlo de manera particular. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta, tengo mi psicólogo de cabecera o alguien que me recomendó, genial. Pues es una medida preventiva. ¿Y qué vamos a prevenir? O sea, todos nosotros tenemos problemas mentales. Ay, ¿cómo así? No, eso no es verdad, Mónica, se está exagerando, ¿no? De acuerdo a lo que plantea la política nacional, ¿cierto? En salud mental, nos dice que la salud mental, perdón, los problemas mentales son ese malestar, esa dificultad que a veces tenemos nosotros con las otras personas en esa interacción social y que se generan por la vivencia de eventos estresantes. ¿Y qué es un evento estresante? Un evento estresante puede ser para algunos tener dificultades en el trabajo, sentirse poco productivo,
Para el otro tener dificultades para comunicar sus emociones, sus sentimientos y sus ideas. Para el otro tener manejo inadecuado de sus finanzas. Para el otro estar sobreendeudado. Para el otro no saber cómo criar a sus hijos y requerir esos patrones de crianza. Y también lograr como esos acuerdos parentales. Para otros es poder realizar, digamos, un proceso de divorcio sin que sea conflictivo. Para otros la convivencia con la pareja. Bueno, miren, para otros el nacimiento de un hijo. Ay, ¿cómo va a ser eso un problema mental? Claro, porque se pueden unir a otros determinantes sociales. Por ejemplo, el que la persona no tenga suficientes recursos, estén desempleados, que este niño, este bebé haya nacido con unas complicaciones de salud. Entonces, miren, Ah, dije, ¿cómo así? Mm, Jonathan, tienes el micrófono abierto. Sí, qué pena. Espero que hayas dicho, uy, ¿cómo así? Porque estés en la capacitación, ¿no? Bueno, entonces, esos problemas mentales no son tan graves como si lo son un trastorno mental. Como si lo son un trastorno mental. Y aquí entonces, ¿qué son para ustedes los trastornos mentales y cuáles conocen? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el trastorno mental primero es una patología, ¿sí? Es un síndrome. ¿Qué significa? Que hay una alteración clínica. Los trastornos mentales sí o sí se requiere, aparte de psicoterapia, se requiere un tratamiento farmacológico, ¿sí? Donde esa persona no logra esa regulación emocional, hay una disfunción en todos esos procesos psicológicos y biológicos, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, las personas que tienen estado de depresión mayor, los maníaco-depresivos, están las personas que presentan estados psicóticos de la personalidad, están, por ejemplo, los borderline, están los esquizofrénicos, ¿sí? Entonces, fíjese que si nosotros no nos hacemos cargo de nuestros problemas mentales, existe la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar un trastorno mental, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos al psicólogo? ¿Para qué nos hacemos cargo de nuestros problemas mentales? Como una acción preventiva e interventiva a tiempo que nos puede evitar, no necesariamente sí o sí, nos puede evitar desarrollar un trastorno mental. Ujú. Entonces, ¿cuántas personas que están en un estado por ejemplo, de tristeza? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguien que está triste porque su pareja tiene problemas de pareja y luego su pareja le dice definitivamente que hasta aquí llegamos usted y yo, y lo abandona, ¿sí? Muchas de esas personas pueden desarrollar una depresión, ¿sí? Y entonces, si no buscan esa ayuda profesional para tratar esa depresión, pues esa depresión que puede ser moderada, ¿cierto? Se puede convertir en una depresión severa. Y esa depresión severa, ¿sí? Que ya es un trastorno mental, pues entonces puede llevar a esa persona a una conducta, ¿sí? Como es quitarse la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces generar suicidio o generar homicidio. Ustedes me imagino que se han dado cuenta de casos que se han quitado la vida de las personas o han generado primero pues esa acción hacia su pareja y luego finiquitan su propia existencia. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes, acuerdos, desacuerdos. No, yo no estoy de acuerdo, Mónica, con lo que usted está diciendo. Chévere que puedan también plantear ustedes su punto de vista. ¿Qué opinan? ¿No? ¿Hay alguien ahí? Estoy como a sesiones de espiritismo. ¿Hay alguien ahí? Muy interesante lo que dijiste y el término que dijiste en inglés, ¿a qué se refiere? ¿Cuál? No se pronuncia muy bien el inglés. No, yo no Eh, dije, no mencioné ninguna palabra. El borderline. Ay, qué Eso, pena, sí. eso. Ay, genial. Bueno, listo, chévere que me pregunten eso. A mí el borderline es ese comportamiento y ese pensamiento limítrofe, ¿sí? Que está entre la persona, digamos, el trastorno mental
y el problema mental, ¿verdad? Entonces la persona está en el límite, en el bordecito, ¿sí? Es decir, que si la persona no es tratada a tiempo, puede desarrollar ese trastorno mental. Por ejemplo, les voy a colocar algo y me parece chévere la pregunta que usted hizo, porque eso se debe, una de las cosas en las que uno puede identificar un borderline es en una relación de pareja. Por ejemplo, a veces hay personas que tienden a sobrepensar, pero el problema no es sobrepensar. El problema, el borderline, es cuando la persona adjudica en el otro comportamientos que él ha construido. Es un constructo mental, ¿cierto? Pero él actúa frente a ese constructo mental. Entonces, por ejemplo, el borderline en una relación de pareja se ve así. La persona eh, mira a su pareja está hablando con él o con ella, y resulta que la pareja mira el teléfono. El que tiene el trastorno borderline dice, ¿cómo así? Porque estás mirando el teléfono. ¿Quién te escribió? No, pues me sonó el WhatsApp y quise mirar. No. ¿Quién es más importante que yo, que en este momento que tú y yo estamos hablando, decides, ¿cierto? Ver el teléfono en lugar de conectarte con mi conversación? Dime si es que tienes otra persona, porque es que yo estoy pensando que tú me estás mirando de una forma en que me quieres decir que ya no quieres estar más conmigo, pero resulta que no te atreves a hacerlo. Ese es un comportamiento borderline. Imagínense, la otra persona hasta le habrá llegado una notificación ahí de cualquier cosa, hasta de Movistar, y el otro ya hizo una construcción mental que la asume como una realidad, ¿cierto? Y genera una acusación frente al otro, como si lo que él pensara fuera la verdad absoluta. ¿Me hice entender, Sí, chicos? gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces esas personas borderline están al borde, por ejemplo, de desarrollar un trastorno psicótico de la personalidad. Ahora bien, vamos a pensar un poquito cómo estamos nosotros en esa salud mental. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, alguno de los que está al lado, allá al otro lado, ha experimentado estados depresivos, crisis de ansiedad, ¿sí? Y no la ansiedad normal que se puede experimentar porque usted está en un proyecto y le dicen, vea, usted debe presentarle a la alta dirección este proyecto. Es lógico que a uno le dé ansiedad. Estamos hablando de esa ansiedad que es limitante. Hay sudoración, enrojecimiento de mejillas, hay nerviosismo exacerbado, temblores en las manos, dolor de estómago, ¿cierto? Frente a cualquier situación de la vida. Ujú. Alteración en el sueño. No es normal, chicos y chicas, que no durmamos al menos 7 a 8 horas diarias. Pero resulta que ya se convirtió como en motivo de admiración el que uno diga, no, pues yo estoy aquí en pie, pero yo apenas dormí 3 horas. Pues qué mal le estás haciendo a tu sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro requiere descansar, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, muchas personas que hacen eso y que resulta que dizque logran un equilibrio, mejoran su actividad motriz consumiendo energizantes. Y obviamente, pues aquí está afectando de manera importante su salud. ¿Por qué? Porque el energizante tiene altas concentraciones de guaraná, taurina, azúcar, ¿sí? Y puede hacer que esa persona experimente estados de taquicardia, arritmia e incluso infartos. Ujú. Yo no sé si ustedes se acuerdan por allá en plena pandemia, terminábamos la pandemia, cuando hubo un reporte de una niña de 16 años que había salido con su familia a la playa. Me imagino después de la pandemia nosotros parecíamos unos desbocados haciendo cosas que obviamente no podíamos hacerlo por estar en el estado de confinamiento que estuvimos. Y esta niña, sí, ha consumido energizantes y ella se infartó. Pero la mamá no sabe si no tenía conocimiento de o qué pasó y ella pidió que le hicieran una autopsia. El diagnóstico fue ese. No se sabe si la niña consumió entre 2, 3 latas de energizante durante el día y obviamente su sistema cardiovascular pues no resistió, ¿sí? Y se infartó. Conductas de riesgo alimentario. Entonces, ay, no, es que cuando tengo ansiedad,
A mí me da por comer y comer y comer y comer y comer, y luego llega a un estado de obesidad. O la persona que se vuelve inapetente, o la persona que genera trancones de comida, o la persona que come mucho, pero se introduce el dedo para poder sacar ese alimento, porque ya experimenta un estado de culpa. Entonces, estados de anorexia, estados de bulimia. ¿M? Entonces, ahí me están diciendo, no estamos mentalmente bien. Problemas para el aprendizaje, la comunicación y la socialización, ¿sí? Entonces, en estos días hablaba con una pacientica y me decía, es que las personas me fastidian. Yo ni siquiera quiero que me hable, ¿sí? Pues obviamente se ha hecho pues como los estudios, los análisis y parece ser pues que hay un tema allí asociado primero pues con el cambio hormonal, está en plena menopausia y otro tipo de situaciones que le han ocurrido que hace que ella no quiera seguir como socializando. Y finalmente, el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, no es normal, ¿sí? Aunque está de moda, aunque las personas, digamos, intentan normalizar que yo tenga que consumir marihuana para estar relajada, ¿sí? O que tenga que llegar a un estado de embriaguez para poder disfrutar de una fiesta. No es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Algunas de las causas de riesgo que hacen a las personas vulnerables frente al consumo de sustancias psicoactivas y que atentan contra su salud mental son el satisfacer como esa curiosidad. Ay, no, ¿qué será que sabe? ¿Por qué será que la gente lo hace? ¿Será que si yo consumo me va a generar el mismo efecto? Y aquí vemos que estas personas que toman la decisión de consumir, cierto, por esta causa o esta razón, pues tienen una baja percepción del riesgo. Otros, pues por pertenecer a un grupo, ser aceptados, ¿sí? Entonces, no, pero es que yo pertenezco a un grupo X y ellos fuman, y si yo no fumo, pues yo voy a sentir, me van a empezar a hacer a un lado, me van a rechazar, me van a aislar, y yo no quiero eso. Experimentar nuevas experiencias, ¿cierto? O a veces tomar riesgos. No, es que la vida hay que disfrutarla al límite, ¿sí? Y el límite es hacer combinaciones peligrosas, por ejemplo, consumir aguardiente y pasarlo con energizantes. Eso es una situación de riesgo, es una situación peligrosa, porque estás mezclando un depresor con un estimulante y pues obviamente puedes presentar un accidente cerebrovascular, puedes infartarte, etcétera. A veces también la personalidad mal integrada, pues desajustes emocionales, ¿sí? Entonces, no, es que yo emocionalmente no me siento bien, pero si yo consumo tal sustancia, por ejemplo, si me siento nervioso y fumo, entonces yo logro como estar mucho mejor. Esa carencia de la autoestima, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, es que yo me amo, me quiero, porque voy al gimnasio, porque yo me compro una ropa de X marca, porque yo utilizo tal dispositivo, pero internamente, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Te sientes feliz, te sientes lleno, te sientes pleno, te sientes agradecido? ¿O estás experimentando un estado de vacío interno que estás llenando con objetos, cosas, personas, sexo? ¿Mm? La falta de información acerca de los peligros del uso indebido de sustancias psicoactivas, esto lo atribuyo a los niños y a los adolescentes, pero yo ni siquiera a los adolescentes, yo creo. Ahora que tenemos tantas formas de acceder a a la comunicación, a la información y información de calidad, porque tenemos un dispositivo a la mano, pues hombre, cualquiera podemos informarnos frente a las consecuencias asociadas al consumo. Ambientes desfavorables, por ejemplo, crisis familiares, divorcios, duelos, ¿sí? El fácil acceso a las sustancias psicoactivas, ujú, o el relacionarse, consumir sustancias que generan dependencia, ya sea psicológica o física, y o escapar del dolor, la tensión y la frustración. Es, por ejemplo, frente a un divorcio, a un duelo por pérdida física, muerte, pues muchas personas utilizan el consumo de sustancias psicoactivas. Miren, es tan cierto que ya en los velorios ya casi no dan café. Uno ve que están dando licor, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes? Entonces, cómo las personas tratan de adormecer ese dolor, ¿sí? Que es tan fuerte y obviamente el consumo de sustancias psicoactivas para algunos, en este caso el licor, pues puede generar ese efecto. Bueno, ahora bien, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes
¿Qué creen que ocurre con ese cerebro de esa persona consumidora? Es o sea, uno ve al consumidor en sus comportamientos disruptivos, ¿cierto? El habla arrastrada, dificultad a veces motriz, ¿sí? Ojos enrojecidos, dificultad para controlar el maxilar inferior, por ejemplo, con el caso de la cocaína. Pero internamente, ¿ustedes qué creen que ocurre con el cerebro de estas personas? ¿No? Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues la verdad yo creo que esa persona va perdiendo como, digamos, como el conocimiento, ¿no? Eh, no tienen ese, como el sentido de expresar las cosas, se va como reduciendo en sí, va perdiendo como esa capacidad, ¿no? Ujú, muy bien. Muy bien. Por acá, por ejemplo, también don Harold nos dice que hay muerte de neuronas y Diana Patricia Castellanos nos dice ahí pierde la noción. Me imagino la noción del tiempo, entre otras, ¿verdad? Claro que sí. Entonces sí hay una afectación. Hay personas que dicen, ay, no, yo tengo un amigo que él consume sustancias y él actúa normal. Y yo le digo, ¿realmente usted cree que no le está ocurriendo nada internamente? Entonces, miren chicos y chicas. Cuando consumimos sustancias psicoactivas, generamos en nuestro cerebro un desajuste neuroquímico, ¿sí? Todos nosotros segregamos dopaminas, endorfinas y serotoninas, entre otras inas, ¿sí? O neurotransmisores. Resulta que cuando la persona consume sustancias psicoactivas, altera la producción normal, ¿sí? Ya sea que inhiba o excite, ¿cierto? Estos neurotransmisores y que se produzcan de manera desorganizada, ¿verdad? Y obviamente impide que el cerebro logre cumplir con esas actividades o funciones, ¿sí? Normales y hace que la persona pueda desarrollar una adicción. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Claro, si a mí me gusta, por ejemplo, ir a paseo. Ay, qué rico ir a paseo con mis amigos, un paseo de olla con mi familia, ¿sí? Y lo disfruto, el río, la naturaleza. Allí estoy segregando dopamina de manera natural y normal. Pero resulta que si en algún momento me dan ganas de consumir marihuana, ¿sí? Esa producción de dopamina se va a generar de una manera desorganizada. Eso hace que cuando yo consumo marihuana, sin necesidad de irme hasta el río, tocar el agua, ver los árboles y demás, ya mi cerebro empieza a segregarla de una manera que si yo voy al río, no va a ser tan satisfactorio y placentero como si yo la consumo. Entonces, ¿qué pasa? O una de dos, o me invitan al paseo y digo, no, qué pereza, sabiendo que antes me gustaba, aparece el síndrome motivacional que genera la marihuana, ¿sí? O si voy, tengo que estar bajo los efectos de la misma, porque no experimento el mismo placer. Ujú. Por eso se desarrollan comportamientos dependientes. Por eso vemos en la calle habitantes de la calle y uno dice, "Ay, pero las personas, ¿cómo pueden vivir así? Comiendo del tarro de la basura, ¿cómo pueden vivir bajo un puente?" Porque ese desajuste neuroquímico hace que ellos, ¿cierto? Experimenten ese placer al consumirle el pagante, el bazuco o lo que consuman, que no sea tan gratificante como el que nosotros experimentamos cuando comemos, hacemos deporte y todo lo que ustedes mencionaron anteriormente, que hace que a ustedes les dé un sentido de su vida. ¿Sí se acuerdan en la primera pregunta? Entonces, este desajuste neuroquímico causa problemas de motivación, de memoria, análisis, juicio, resolución de problemas y el control cognitivo, el control de los pensamientos, ¿sí? Y como lo dijo por allá Harold, tienes toda la razón, hay una pérdida neuronal, ¿sí? Y esa pérdida neuronal va a desarrollar unos problemas neurodegenerativos. Por eso a veces uno habla con personitas que están en situación de consumo
Y esas personitas tienen pensamientos o discursos incoherentes o no acordes a su ciclo vital o incluso a su formación. Hay profesionales que han iniciado el consumo, ¿cierto? Ya siendo profesionales, y uno empieza a hablar con ellos y uno dice, "No, qué pecado". O sea, hay una generación en sus neuronas que a veces hablan incoherencias o cosas que uno dice, no corresponde, no corresponde, ¿sí? Muy bien. Alteración del humor, obviamente, o muy excitados emocionalmente, o muy irascibles, o muy irritados, o muy agresivos, ¿sí? Por ejemplo, no hay nada peor que uno trabajar con una persona que está en situación de consumo. El consumidor de marihuana se vuelve letargado, baja motivación, ¿sí? Es una persona que no le ve problema a nada, relájate, no te estreses. En cambio, el consumidor de cocaína ese es baja percepción del riesgo, todo lo quiere rápido, ¿cierto? A su forma, a su ritmo, ¿cierto? Te le interesa hacer las cosas rápido en el menor tiempo, pero no con la calidad que se requiere. Y es una persona irascible, completamente irascible, cualquier cosa por pequeña que sea, lo saca de sus cabales. Ujú. Y pues obviamente los problemas familiares, claro que sí, o sea, por allá, por ejemplo, alguien escribió problemas con la pareja, o sea, ¿qué pareja le va a gustar que su pareja sea consumidora? Y ahí entonces generan otros problemas, las violencias, los maltratos psicológicos, emocionales, las dificultades económicas, infidelidades, entre muchas otras, ¿sí? Está también la adicción. Ya la persona ya pierde sus áreas ocupacionales, laborales, escolares, ¿sí? Esas áreas que tenía preservadas cuando uno estaba en situación de consumo, pues obviamente ya las pierde porque empieza a vivir esas consecuencias, llegadas tarde al trabajo, etcétera. Incluso esas personas logran a veces quedar desempleados y esto los lleva a desarrollar comportamientos de riesgo como delinquir o tener relaciones sexuales por intercambio de dinero, ¿verdad? Además, dentro de esas conductas antisociales, muchas personas inclusive, aparte de hurtos y demás, pues llevan inclusive a generar situaciones de homicidio, ¿no? Entonces, miren, miren todas esas consecuencias, pero cuando la persona consume sustancias psicoactivas o empieza, siempre tiene una baja percepción de control, ¿verdad? Nadie inicia el consumo de sustancias psicoactivas queriendo llegar a estos estados y experimentando estas consecuencias. Entonces tenemos el amigo que dice, yo lo controlo, no te preocupes, ¿sí? Pero internamente está generando uno o experimentando unos cambios y más tarde que temprano, pues se van a empezar a ver todas estas consecuencias que les estoy mencionando. Y finalmente, pues ese aislamiento, ¿sí? Entonces, eh, ese aislarse de la familia, de los amigos, su círculo obviamente gira en torno de personas que consumen sustancias psicoactivas, hay un descuido por su higiene, su apariencia personal, ¿sí? Y ya la persona vive en función de conseguir la sustancia psicoactiva, consumirla, conseguir la sustancia y consumirla, ¿sí? Ese es como el sentido que le da a su vida a partir del consumo. Ahora bien, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque la empresa dice, mire, sabemos que se ha venido normalizando en el tiempo el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Sabemos que hay unos factores de riesgo que ya los mencionamos, pues hoy hay una invitación muy importante y es que cuidémonos, ¿sí? ¿Y cómo nos cuidamos? Pues muchas personas, y no está mal, ¿cierto? Eh, Orientan el autocuidado al bienestar físico, pero aquí queremos hacerle una invitación de un autocuidado mucho más integral. Es decir, que estemos atentos a lo que nos sucede, a lo que pensamos, a lo que sentimos, que validemos nuestras emociones, que dejemos de reprimir sentimientos, ¿sí? Por allá hay un programa, un podcast que hace un actor que ya no me acuerdo, creo que Juan Pablo Rada, ¿sí? Y él, creo que ese podcast es Los hombres también lloran. A mí me encanta ese programa cuando tengo la posibilidad de verlo por allí, porque le están dando voz a los hombres que tantos años
¿cierto? Su comportamiento estuvo muy orientado a que tienen que mostrarse fuertes emocionalmente, o sea, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que antes alguien, pues hace 20, 30 años, un niño se caía, lloraba y, ay, no, venga, papi, hágale que usted es un hombre, o de no llore, que es que usted no es mujer, y nos comparaban como el sexo vulnerable y débil, ¿no? Y eso le hizo mucho daño a nuestros hombres, porque entonces no se les dio la posibilidad de que ellos pudieran expresar sus emociones y sus sentimientos y que pudieran llorar, ¿verdad? Entonces, si los hombres no pueden llorar, ¿por qué razón tienen lagrimales? Digo yo, ¿no? Pues claro que sí. Y eso no los hace menos hombres, menos varoniles, no. Eso lo hace simplemente humanos. Entonces allí, en ese podcast, que los invito a que lo vean, ahí hacen unas preguntas orientadoras o el hombre expresa. Y me he dado cuenta que muchos hombres han experimentado estados de crisis y ansiedad y depresión, ¿sí? Y me encanta el programa porque muchos de ellos lo dicen en público, porque el programa lo puede ver cualquiera, pero además muchos de ellos han buscado ayuda psiquiátrica. Ujú. Entonces los que están al otro lado, de esas 78 personas que están conectadas, que tienen hijos, ¿sí? Validen esos sentimientos, ayúdenle a que sus hijos puedan hablar de sus emociones, ¿sí? Y obviamente el cuidado es lograr ese estado de bienestar, no solamente físico, comamos bien, hagamos ejercicio, caminemos, vamos al gimnasio, claro, pero también propender por ese equilibrio que decía Diana Patricia al comienzo. ¿Cuál es? Ese equilibrio también en el bienestar psicológico. Hagamos yoga, ejercicios de respiración, mindfulness, vamos a psicoterapia, que se nos normalice ir al psicólogo, tanto como voy al dentista. Pero uno a veces le dice a una persona, ay, no, voy a ir al psicólogo. ¡Ah! O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Mm? Quiero, así como cuando uno va al dentista para que le revise un diente por ahí que a uno le está doliendo, pues así va al psicólogo, ¿sí? De repente hay una situación que me está, como que no sé cómo manejarla y me gustaría tener una mirada externa para que me dé como esa luz, ¿verdad? Muy bien. Cuidemos el jardín de nuestras mentes y estemos muy atentos a los pensamientos que estamos regando. ¿Será que nosotros cultivamos los pensamientos de tristeza, rencor, chisme, ira, envidia y discordia? Entonces Marian Rojas Escapé dice, mire, le hicieron por allá una pregunta, ¿qué es más importante o qué es más grave, afectar la salud mental o la salud física? Y ella decía la mental, porque a raíz de la salud mental se desarrollan muchas enfermedades físicas, ¿sí? Y ahí entonces ella introduce un concepto que yo sé que ustedes conocen y es el cortisol. Ya dice, ese cortisol es el venenito de nuestro organismo. Eso nos genera unos problemas a nivel físico graves, estrés, ¿cierto? Ese estrés nos puede llevar a presentar alta presión arterial, la presión arterial nos puede llevar a presentar diabetes, y habla de los accidentes cerebrovasculares, bueno, habla de muchas enfermedades asociadas e inclusive por allá de última mención al SIDA, del cáncer. Entonces, pues hombre, reguemos otros sentimientos y otras emociones. Gratitud, optimismo, paz, bondad, alegría, confianza, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso se ve reflejado en nuestro bienestar físico. Otra cosa muy importante, chicos y chicas, más problemas reales, menos problemas imaginarios. A veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera han pasado, es más, ni van a pasar. ¿Y qué tal si? Pues ¿y qué tal si nada? Sencillamente no ha pasado. Ocúpese cuando, ni siquiera se preocupe, ocúpese cuando ocurra el evento, ¿sí? Y por acá les comparto como esos 5 gran pasitos, pues, entre muchas otras técnicas que nos ayudan a manejar como esas emociones, ¿sí? Y nos permiten construir unos factores de protección para favorecer esa salud mental. Entonces, uno, recordar que nunca es bueno lastimar a otras personas. Es un principio, ¿no? No le hago al otro que lo que no me gusta que me hagan a mí. 2, respiremos hondo y contemos hasta 10 cuando vamos a responder alguna situación o persona, ¿cierto?
3, usemos palabras para decir lo que sentimos y qué desearíamos que suceda. Mire, eso pasa mucho cuando atiendo parejas. A mí me parece muy particular que las parejas creen que el otro, por el tiempo que llevan juntos, se vuelve un adivino, ¿no? Es que él no sabe lo que me pasa. Es que a veces me pongo así y él ni siquiera se da cuenta. Pues dígaselo, dígaselo. Yo creo que ya estamos un poquito grandes como para jugar a las adivinanzas en una relación de pareja, ¿no? ¿Usted qué le ocurre? Además le preguntan a veces a la persona, ¿cómo así que usted no sabe? Pues usted debería de saberlo. No nos enredemos la vida. Me ocurre esto y ya. Estoy así por esto y ya. Pero ponemos al otro como en ese juego de adivina qué me pasa y generamos un problema sobre el problema que ya anteriormente había. O a veces la pareja está enojada y uno no tiene ni idea por qué está enojada. ¿Sí? Y entonces uno dice, no, le voy a dar el espacio porque puede estar enojada por algo que le pasó y no me quiere contar. Y uno no pregunta para no ser invasivo y resulta que también es malo. ¿Cómo así? Mira, usted me extraña y usted a mí no me pregunta. No, pues sencillamente dígalo, háblenlo. 4, pida ayuda cuando lo necesitemos. Esa frase disculpen, pero la verdad a mí me parece complicada que se está popularizando hoy en día. Es que uno puede con todo. Cuando yo leí esa frase, yo dije, bueno, pues tenaz, porque yo no puedo con todo. Y con ese eslogan de que uno puede con todo, entonces uno ya no me puede pedir ayuda. ¿Sí? Porque pues no, antes no puedo. Muchachos, no, ustedes y yo no podemos con todo, ¿saben? Nosotros nos cansamos. Hay cosas que no vamos a poder hacer. O si las vamos a poder hacer, pero necesitamos que otra persona nos ayude. Y eso está bien. Y finalmente, tomémonos el tiempo para calmarnos. Nos enseñaron a que hay que responder inmediatamente. No. Hay un ejercicio que yo practico mucho en mi vida y es que cuando yo tengo, a mí me da rabia también, yo me enojo, soy psicóloga, pero soy humana. Yo experimento esa emoción del enojo. Entonces, ¿qué pasa? Yo guardo silencio. Hago mi ejercicio de respiración, uso el 7-4-8, inhalo 7 veces, retengo 4, exhalo 8 lentamente, me aparto de la persona y la situación al menos unos 2-3 minutos y les aseguro que la forma en que respondo va a ser muy distinta que si no hubiera hecho lo anteriormente dicho, porque voy a hacerlo de una manera reactiva y tal vez el objetivo va a estar orientado en herir al otro, ¿sí? Y voy a crear otra situación. Entonces, aquí me encanta, ya para terminar, esa frase que nos regala el grandioso Víctor Frank, un hombre admirable que estuvo en los campos de concentración nazi, ¿sí? Psiquiatra, que perdió a su esposa y a su familia, ¿sí? Y que a raíz de su propia experiencia, ¿sí? Se inspiró para poder escribir, entre otros, el libro El hombre en busca de sentido, ¿sí? Y él nos dice que las circunstancias externas nos pueden despojar de todo. Y lo dice con autoridad moral porque a él lo despojaron de todo. Se quedó sin familia, sin esposa, ¿sí? Pero dice menos de una cosa. Y es la libertad que ustedes, chicos y chicas, y yo tenemos de elegir cómo responder a esas circunstancias. Nosotros sufrimos y afectamos nuestra salud mental porque a veces queremos controlar lo que no podemos controlar. Él no podía controlar que a él lo apresaran, que apresaran a su familia y que asesinaran a su familia. Sí, él no pudo controlar eso, pero él sí pudo controlar cómo iba a afrontar esa situación de pérdida. Nosotros también tenemos esa misma libertad. Y esa libertad es lo que hace que nosotros podamos, ¿cierto? Eh, experimentar, sí, como ese estado también de bienestar y de sentido de vida, porque a veces hay personas que dicen, es que lo perdí todo, porque perdí un trabajo, pero no perdiste tu vida, no perdiste tu conocimiento y no has perdido la posibilidad de conseguir un trabajo igual o mejor. Es que yo ya tengo, mi pareja me dejó, yo ya no quiero vivir más.
¿cierto? Entonces yo le pregunto a esa persona, venga, ¿usted a qué edad estuvo con su pareja? No, a los 25 me conocí, ya llevo 5 años con ella. ¿Cómo hiciste para vivir de los 25 para abajo si ni siquiera la conocías? ¿Sí me hago entender? Entonces, con esos pensamientos absolutistas, afectamos nuestra salud mental, pero también afectamos el sentido que le estamos dando a nuestra vida. Entonces, básicamente, eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Eh, la actividad básicamente residía en que pudiéramos pensarnos un poquito en cómo estamos en temas de nuestra salud mental, ¿sí? ¿Qué factores protectores de alguna manera se trabajó ahí en el espacio, ¿sí? Y factores protectivos yo puedo promover en mi vida para promover esa salud mental y obviamente eliminar, erradicar, minimizar la posibilidad de construir, ¿cierto? Algunos comportamientos que me llevan a consumir sustancias psicoactivas que son evidentemente un factor de riesgo. Sin más, me despido de ustedes. Les agradezco a las personas que estuvieron conectadas con la actividad y que tengan un resto feliz día, que Dios los bendiga. Y la Muchas gracias, muy amable, muy interesante. Gracias, Chao. Mónica. Feliz día para todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, gracias.